Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un día como hoy, un día que marca un momento estelar en lo que ha sido el devenir de la dominicanidad, nació Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte y Díez, quien tuvo el mérito de preocuparse porque esta parte de la isla obtuviese la independencia o la separación, dependiendo de la corriente histórica que se aborde, del pueblo haitiano. Juan Pablo Duarte es un símbolo de la redención dominicana. Muy joven, contrario a la imagen que circula y que se pone en muchas de las entidades del Estado, el Juan Pablo Duarte que se interesó porque fuéramos libres era muy joven cuando lo hizo. Nació en 1813, muere en 1876 de 63 años. Duarte, patricio, a la edad de 25 años fundó el movimiento patriótico conocido como la Trinitaria, que fue la génesis de ese movimiento que habría desencadenar en el Trabucazo el 27 de febrero de 1844 y que pone obviamente a la nación dominicana en la condición de Estado. Ya habíamos tenido una experiencia previa, los dominicanos, cuando Núñez de Cáceres declaró en la independencia efímera que duró muy poco tiempo porque no había un proyecto verdaderamente definido acerca de la dominicanidad, sino que fue una etapa en la que España no tenía demasiado interés en lo que pasaba en esta parte del territorio y quienes promueven el incipiente Estado dominicano, pues al no tener un proyecto político definido, preferían un protectorado, una nueva anexión o cualquier vínculo con alguna de las potencias que para ese tiempo dominaban el mundo. Duarte para esta época era un niño, 9 años, para 1922. Y estos 22 años que gobierna Haití, esta parte del territorio, no fueron 22 años pacíficos para Duarte, ni para la gente que se incorporó al movimiento independentista. Los muchachos que acompañaron a Duarte, porque eran la mayor parte personas muy jóvenes, algunos tenían 21 años o menos cuando se formó la Trinitaria. Duarte seguirá siendo ese norte, ese gran norte del pueblo dominicano. Bueno, continuaremos con Duarte en un minuto porque ahora tenemos acá a dos duartianos. Tenemos aquí a Joaquín Matos. Saludos, Joaquín. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a nuestro control, Emma Pérez, que acabamos de llegar prácticamente juntos. Y a todos ustedes, en un tema interesante, lo de Duarte. Yo digo, doctor, que hablando de la juventud, que usted acaba de mencionar de Duarte y los demás miembros de la Trinitaria, qué bueno que esa invasión haitiana ocurrió en ese tiempo, porque se ocurre ahora con esta juventud. Si ocurre ahora con esta juventud, no sabe a dónde hubiésemos parado, porque la juventud de hoy no está en eso. Buenas tardes, Emma Pérez. Muy buenas tardes a nuestros compañeros, el doctor Carlos Julio Félix Vidal, coordinador de este espacio, mi compañero Joaquín Matos,
nuestro asistente técnico Miguel Pérez, a los amigos que nos escuchan y nos ven. Muy buenas tardes, hoy es viernes 26 de enero, 211 años del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte. Bien, y siguiendo un poquito con Duarte, hay una etapa que los dominicanos conocemos muy poco de Duarte. Porque Duarte, en el mismo 1844, ese mismo año en el que se forma la Junta Central Gubernativa y en el que tenemos con posterioridad el primer gobierno constitucional presidido por Pedro Santana, Duarte en el 44 es desterrado del territorio de la República Dominicana. Tiene que salir de República Dominicana con Juan Isidro Pérez y con otros hermanos que también abrazaban la causa independentista. Duarte fue a Alemania y de Alemania, que se enferma allá, no puede bajar a las Antillas cuando bajaron sus compañeros, pero un tiempo después regresa a San Tomás, llega a San Tomás y de San Tomás va a Venezuela. Duarte vivió muchos años en Venezuela. De esos muchos años hubo 12 que los vivió en la selva, en el Amazonas, y tenemos ahí muy poca información de Juan Pablo Duarte, qué pasó en esos 12 años, por qué estuvo este hombre con esa formación, con ese cerebro tan grande, metido en una selva difícil de indígenas, una selva que todavía ahí en la población en la que Duarte estaba, que era la población de San Carlos del Río Negro, que hace frontera con Brasil. ¿Y por qué Duarte prefirió estar ahí tanto tiempo? ¿Qué hacía ahí? Tenemos muy pocos documentos, pero surgió uno en el 2007 que en ese pueblo la embajada dominicana envió a un misionero para ver si se tenían referencias de Duarte, de ese Duarte, y entrevistando a personas mayores se procuraba localizar una calle que en ese pueblo lleva el nombre de Juan Pablo Duarte. Y la persona que debía recibir a Duarte no tenía ni idea, ni de Duarte, ni de que podía haber una calle ahí. Y es un municipio que hace un relato y que describe entonces que con este misionero lograron encontrar a una persona, a un anciano, que le dijo cuál era la calle Duarte, porque en ese pueblo se levantó un diseño de calles y en la memoria colectiva de lo que es la municipalidad hubo un dominicano, hubo un sujeto importante durante el siglo XIX a quien ellos llamaban Duarte y que decidieron ponerle a la calle el nombre del patricio. Sin embargo, esa es una calle que dice el que escribe el artículo que está llena de maleza, o sea, no es una calle asfaltada, es tierra. Y él decía que deberían aprovechar ese interés de los dominicanos y esa connotación de ese libertador de un pueblo de América para esa calle ponerla bonita. Tan bonita que justifique que el Estado Dominicano haga ahí un busto de Juan Pablo Duarte. El Archivo Nacional de la Nación ha tomado en parte este artículo y otros trabajos que se han hecho, y en medio de lo que es este Duarte, ese periodo desconocido, se han estado llenando algunas lagunas. Una de las interpretaciones que se da para Duarte haberse aislado, aparte de cómo le impactó a él en 1945, cuando estaba justamente en la casa de sus tíos, porque es bueno que se sepa que la mamá de Duarte tenía 2 hermanos que vivían en Venezuela, que eran portentosos en Venezuela, incluso llegaron a manejar riquezas importantes, como se ve en varios documentos históricos. Pero cuando Duarte llega a Venezuela no va a la casa de los tíos, sino que se encuentra en esa casa de los tíos en Guaira con su madre, que fue allá con sus 3 hijas. Duarte tuvo 3 hermanas y 2 hermanos no documentados. Tuvo a Francisca, tuvo a Rosa
y tuvo una tercera hermana que ahora no recuerdo el nombre, y tuvo a Manuel y tuvo a Vicente Celestino como hermanos, y se reunieron allá, pero le dieron, Joaquín y doña Emma, a Duarte una noticia que lo desplomó. ¿Cuál fue la noticia que le dieron a Duarte en marzo de 1945? Y estamos hablando de que en ese tiempo no había internet, no teníamos comunicación como hoy. Para tú conocer un acontecimiento requería meses para que te llegara a un país la información. La noticia que acabó ese día con Duarte fue cuando le dijeron que habían matado, que habían fusilado a María Trinidad Sánchez, la tía de Francisco del Rosario Sánchez, una mujer que conspiró con los propósitos anexionistas que ya tenía Pedro Santana, que descubrieron la conspiración y le exigieron para respetarle la vida que dijera dónde estaba Sánchez y dónde estaban los demás conjurados. Y María Trinidad Sánchez prefirió morir a delatar. Entonces esa noticia tuvo un impacto fuerte en Duarte. Y Duarte se fue a la selva, se fue al Amazonas. Otra de las razones que los historiadores dicen por las cuales Duarte pudo haber durado tantos años fuera fue la enfermedad del paludismo que sufrió y que le convirtió en un hombre estéril. Y que aunque estaba comprometido con Prudencia Lluveres, a quien ya le había dado un anillo matrimonial, parece que Duarte, con su visión, esa visión masónica y esa visión católica que tenía, que Duarte llegó a concebir la idea de que siendo un hombre estéril, que lo mejor era no formar familia. Ya Duarte había tenido una novia con anterioridad, pero no se había comprometido a casarse con ella, aunque sí también le dio un anillo que la familia lo conserva, como conserva la familia Lluveres, el anillo que le dio a su propia hija. Duarte no murió del paludismo, pero el paludismo era una enfermedad terrible que dejaba secuelas permanentes. En ese momento, en esa época, el paludismo era una enfermedad prácticamente mortal, una enfermedad catastrófica en ese tiempo con los escasos avances que tenía la medicina. Sí, no había forma de abordar esas fiebres que de vez en cuando te daban, y que Duarte en uno de sus documentos le llamaba fiebre cerebral. O sea, era una situación difícil, y luego, obviamente, en la última etapa de su vida, Duarte ya en Caracas, se enferma de tuberculosis y muere. Pero hay que seguir hurgando. Yo creo que el Estado Dominicano tiene el deber como de profundizar un poco más, aunque tenga que invertir, para ver qué niveles de información, porque si a Duarte decidieron en esa etapa colocarle, porque hay un diseño de calles, aunque las calles no están hechas, en ese pueblo hay un diseño de calles, y una de esas calles lleva el nombre de Duarte. Entonces ahí en ese ayuntamiento tienen que haber memorias, tiene que haber más información, tiene que haber algunos datos adicionales, porque nadie le pone el nombre de una calle, de un extranjero, si ese extranjero no tuvo alguna participación notoria en esa comunidad. Entonces nosotros tenemos a un Duarte desconocido en muchos planos, porque vivió tanto tiempo en una zona apartada y lejana que para ese tiempo requería semanas para poder llegar desde Caracas allí, y todavía hoy requiere mucho tiempo hasta en avión para llegar ahí desde Caracas. Pero fue donde Duarte vivió, que sabemos muy poco de lo que hizo, salvo las relaciones que tuvo con un sacerdote también extranjero, y del que hay algunos escritos. Bien, Duarte, nuestro gran padre de la patria, cumple un año más de nacido el día de hoy. Vamos a una pausa, según el control, y volvemos en breve.